Buenas tardes, mi nombre es Viviana Paola Zipagauta, soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Minuto de Dios y junto con el profesor Efren Danilo Ariza se realiza la presente investigación. Implementación de un impuesto para disminuir la contaminación de los hogares en Subachoque. Subachoque es un municipio de la Sabana de Occidente, ubicado a 45 minutos de Bogotá, la capital de Colombia. Tiene una superficie de 207 kilómetros cuadrados y una población de 17.077 personas. El municipio está caracterizado por sus hermosos paisajes. El Tablazo, un cerro imponente a 3.500 metros sobre el nivel del mar, se puede apreciar campos de frailejones, un municipio característico por su riqueza hídrica, principalmente el embalse que tiene por nombre Pantano de Arce. Es un municipio que además tiene campos verdes dedicado a la agricultura. Las personas de este lugar se dedican a la agricultura. Para la presente investigación tenemos un planteamiento del problema. Una persona en promedio produce 1.2 kilogramos de basura diaria. Se estima que para 2025 esta tendrá un aumento en el 18% y las ciudades no podrán manejar la cantidad de desperdicio. Colombia actualmente produce 12 millones de toneladas de basura al año, de la cual solo se recicla el 17%. Entonces, teníamos un problema en el municipio de Subachoque por el nivel de basuras que se producía. La cantidad de basuras que se produce en el municipio es demasiado grande respecto a las que reciben en los rellenos sanitarios. Entonces, ¿qué sucedía? Cada semana se quedaba alguna cantidad de basura sin recoger debido a que se sobrepasa la cantidad de basura que es permitida en el relleno sanitario, lo cual pues produce enfermedades, mal aspecto, contaminación como tal. Por tal motivo, pues se realiza la presente investigación que tiene como objetivo general proponer la implementación de un impuesto verde para basuras sólidas, demostrando el aumento de la cultura de reciclaje en los hogares del municipio de Subachoque. Inicialmente en el municipio de Subachoque no se tiene una cultura de reciclaje, no se reciclaba ningún tipo de residuos, simple y llanamente se sacaba la basura, todas las basuras eran llevadas a los rellenos sanitarios. Con la presente investigación lo que se busca es que las personas empecemos a implementar el reciclaje o la separación en la fuente desde los hogares, siendo esta una fuente demasiado grande de contaminación y de residuos sólidos. Entonces, iniciar con eso. ¿Cuál es la manera? Ya se habían hecho capacitaciones, la gente es consciente que la contaminación que existe, es consciente que la cantidad de residuos que tienen, pero no por cuestión de tiempo y diferentes factores, no reciclan como tal. Entonces, lo que se busca por medio del impuesto pigoviano es generar esa cultura de reciclaje, es mostrarle a la gente que reciclar tiene algún tipo de beneficio y además es un beneficio ambiental. Entonces, realizar una revisión, el objetivo específico es realizar una revisión sistemática de literatura en donde se expongan diferentes metodologías de reciclaje en otras ciudades y países. Generar un diagnóstico sobre el programa de basuras, el nivel de reciclaje de los habitantes del municipio de Subachoque y diseñar el impuesto para propuesta de implementación en el municipio de Subachoque. Entonces, para tener claro, un impuesto pigoviano es un impuesto, hoy en día se le conoce acá como impuesto verde, impuesto ecológico o impuesto ambiental. ¿Qué es lo que busca este impuesto? No es un fin simplemente recaudatorio, sí tiene un recaudo, obviamente, pero su principal fin no es recaudatorio, sino es cambiar una conducta que tienen las personas para poder mejorar el medio ambiente o tener una ayuda hacia el medio ambiente en este sentido. La justificación de la investigación, entonces, es, pues primero, aumentar la cultura de reciclaje en las personas, incidir en las políticas públicas del país, aumentar las políticas ambientales para cuidar el medio ambiente, disminuir las externalidades negativas y daños ambientales y disminuir la cantidad de residuos depositados en los rellenos sanitarios. Es notable y hace unos años los principales rellenos sanitarios de Colombia siempre han tenido problema porque la cantidad de basura que ellos reciben, ellos no pueden soportar esa cantidad de basura, más o menos son 6.000 toneladas diarias, es demasiada basura para los rellenos sanitarios. Entonces, ¿qué sucede? No se le hace un adecuado tratamiento, los olores son terribles, las personas que viven cerca de los rellenos sanitarios es terrible su salubridad, enfermedades y demás cosas. Tener en cuenta que en Colombia la principal forma de tratamiento de residuos sólidos son rellenos sanitarios a aire abierto. Entonces
extremadamente complicado porque no se les hace un tratamiento como debe ser. En el marco teórico sustentado en esta investigación, entonces tenemos a Arthur Pigou. Es la primera persona en 1920 quien habla sobre las externalidades negativas y la necesidad de que las personas que generan estas externalidades deban pagar por el daño ambiental para así compensar en cierto modo la externalidad negativa causada. Entonces, principalmente se le conoce con la frase de que el que contamina paga. Entonces, para Arthur Pigou, en el momento en que surge esta teoría y surgen los impuestos pigovianos, como se le conoce, era pues en empresas, donde las empresas que se tomaba un recurso debían también pagar ambientalmente por el recurso que está tomando. Debemos tener en cuenta que los recursos son limitados y que se debe tener un control de los recursos. Entonces, en ese momento no se tenía ese control, no se hacía ningún tipo de pago, simplemente se sacaba, pero no se estaba compensando las externalidades negativas. Además, ¿qué buscaba él? Como yo dije, los impuestos pigovianos no son de un fin recaudatorio. Lo que buscaba él es que las empresas hicieran una producción más limpia, que se cambiaran los modos de producción para poder tener cambios ambientales. No es simplemente tampoco ya yo pagué y con pagar se arregló. No, es buscar que la persona, la empresa y demás cambien las maneras de producción, cambien las maneras de comportamiento. Todo esto en pro de un mejor medio ambiente. Se debe tener en cuenta que esta investigación se sustenta en la sostenibilidad débil, no menos importante, pero es una forma de cambio para ayudar al medio ambiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los daños ambientales son terribles, que el tiempo se está agotando realmente y que se deben tomar medidas desde lo particular a lo general. No se van a lograr cambios grandes inicialmente, se tienen que empezar a hacer cambios pequeños como en el municipio donde yo vivo, que empiecen a darse en cuenta. Tenemos un problema y debemos cambiar. Cuando se cambia inicialmente, cada persona cambia en su hogar, en su forma de hacer las cosas, se tiene un cambio general. O sea, la unión de varios cambios, la unión de cambiar esa actitud negativa puede generar un cambio positivo ambientalmente. También tenemos en el marco teórico a Barry Field, 2003, con su libro Economía Ambiental. Entonces él realizó un cobro para las personas. El realizar un cobro para las personas da como resultado un cambio en la forma de actuar. Butterfield es una persona que ya ha implementado en otros lugares o ha hecho el estudio en otros lugares de la implementación de impuestos pigovianos. Es una persona que tiene en su mira impuestos que son líderes en reciclaje, como lo es Suecia, algunas ciudades como New Jersey, donde se hace la implementación de esto, donde se busca por medio de incentivos económicos cambiar la forma como las personas hacen la separación de residuos para aumentarla como tal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en países europeos el reciclaje es del 98% y el 2% restante de los residuos que se producen son incinerados para producir energía, es decir, también son aprovechables. Entonces, no son países que tengan rellenos sanitarios a cielo abierto y que tengan que vivir y evidenciar una contaminación tan grande como la que se producen en estos lugares. Son países líderes que lo han logrado, pero ¿cómo lo han logrado? Con una legislación, colocando leyes, impuestos y demás cosas para que la gente se eduque. Hoy en día, obviamente estos países desde 1987 vienen implementando esas leyes, vienen implementando esa legislación y son líderes hoy en día en reciclaje. Incluso hay países que compran basura para producir energía para ellos mismos. Entonces es un beneficio demasiado grande, son energías diferentes que pueden ayudar al medio ambiente y además tienen un manejo de residuos sólidos impresionante, que es lo que se buscaría que en países como en Latinoamérica se llegara, que nosotros copiáramos esos modelos para traerlos acá a nuestro país, pero sencillamente se nos está haciendo fácil el hecho de usar rellenos sanitarios a cielo abierto y colapsó este relleno, entonces yo voy a buscar este otro
y ya, simplemente se nos está haciendo fácil de esa manera. La metodología que se utilizó en la investigación es de mixta, documental. Se hace una revisión de textos relacionados con el tema y un trabajo de campo que se realizó por medio de pesquisas, entrevistas y observación. Inicialmente pues nos documentamos en información, buscamos las principales teorías, buscamos los países europeos líderes en reciclaje, cuáles eran las formas en que manejaban los residuos sólidos, y también se hizo un trabajo de campo donde se hicieron encuestas a las personas del municipio para entender de fondo por qué no se recicla, cuál es el problema principal del no reciclaje del municipio. Se hicieron entrevistas para los medios de las empresas que manejan la parte de aguas y aseo del municipio, y pues la parte de observación, que es pues las diferentes cosas que suceden en el municipio. En esta parte de entrevistas, de tener en cuenta que las personas no tienen un incentivo económico en sus residuos, tienen un cobro bastante alto, y el decir de la gente es que como yo pago demasiado, no es mi responsabilidad la separación en la fuente, cuando no es así. Los residuos de cada persona es responsabilidad de cada uno de nosotros, independientemente del pago. ¿Qué es lo que se busca? Que la gente, por medio de un incentivo, de un impuesto, de una cosa, pueda cambiar esa forma de pensar, deje de ser tan desinteresada en lo que se produce como residuo, intente disminuir la cantidad de residuos sólidos. También es una parte muy importante. Está la parte de la separación en la fuente, pero también en disminuir la cantidad de residuos que nosotros tenemos, el recibir la bolsa en el supermercado, esos residuos que en verdad no necesitamos y que nosotros estamos produciendo innecesariamente. En las conclusiones de la investigación tenemos que en Colombia no se tiene una legislación fuerte que obligue a las personas a la conservación del medio ambiente. En Colombia nosotros solamente tenemos 3 impuestos ecológicos verdes en nuestra legislación, que es el impuesto a las bolsas, el impuesto al combustible para motos de un cilindraje alto, y las tasas retributivas por el uso del agua y demás cosas. Nosotros no tenemos un impuesto para residuos sólidos. Es decir, no estamos combatiendo un problema que realmente de salubridad es muy grande, es un problema que está en aumento por la cantidad de aumento de la población y diferentes situaciones sociopolíticas que ocurren en el país, y no tenemos un plan de acción para eso. Simple y llanamente un plan que es malo, llamémoslo así, en la forma de manejar los residuos sólidos. Para determinar el impuesto es necesario realizar estudios a fondo, tener cifras sobre los residuos sólidos en el municipio, y actualmente la empresa dedicada a la recolección de basuras no cuenta con estas cifras. ¿Qué sucede? La empresa de aguas y aseo del municipio de Suachoque es una parte privada y una parte pública. Esta empresa lo único que realiza es la recolección de basuras, pero no tiene estudios que sustenten qué cantidad de reciclaje generan las personas, qué cantidad de residuos sólidos. Solamente tenemos una cifra cerrada de cuántas toneladas son las que se llevan al relleno sanitario, porque es lo que ellos pagan allá en el relleno sanitario por recibir la basura, pero no se tienen realmente cifras en las que podamos determinar eso. Entonces es necesario determinar eso. Impuesto. El hecho generador del impuesto sería la producción como tal de residuos sólidos y no separación de los mismos. Me explico. Es decir, si la persona llega a hacer la separación de los residuos sólidos en la fuente, estos residuos no serían cobrados dentro del impuesto, y solamente se le haría un impuesto por los residuos que no son separados. El sujeto activo sería pues la autoridad del municipio como tal. El hecho pues que nosotros estamos implementando el impuesto solamente en el municipio. El sujeto pasivo sería toda persona que produce residuos, sería un impuesto de carácter indirecto, porque pues no tiene una definición como tal de sexo, edad ni demás, sino el simple hecho de cumplir con el hecho generador de la producción de residuos sólidos sin separar, lo hace sujeto pasivo del impuesto. La base gravable: se define la magnitud de la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la correspondiente tarifa. En el caso de la base gravable, nosotros en este momento no la podemos determinar porque la autoridad del municipio no tiene ningún tipo de estudio para saber cuánto es la cantidad de basuras que las personas producen. Entonces es muy difícil en este preciso instante tener esa tarifa. Lo que se propone es, sobre la cantidad de kilos producidos, hacer la base para cobrar el impuesto de lo que no
se recicle. La tarifa, pues como tal, ya también la define en la cabeza municipal, la tarifa que se da para el municipio. Conclusiones. En nuestras conclusiones, entonces, pues primero tenemos que en Colombia no se tiene una legislación fuerte que obligue a las personas a la conservación del medio ambiente. Como lo decíamos, solamente existen 3 impuestos en toda Colombia para la conservación del medio ambiente. La creación de incentivos económicos generan cambios en el comportamiento en el caso de la protección del medio ambiente. Los impuestos ambientales son una forma de incentivar a las personas a que conserven el medio ambiente. Pues me has explicado que los impuestos pigavianos, su principal objetivo y creación es para incentivar un cambio en las personas y buscar la protección del medio ambiente. Para determinar el impuesto es necesario realizar estudios a fondo, tener cifras sobre los residuos sólidos. En el municipio actualmente la empresa dedicada a la recolección de basuras no cuenta con estas cifras. Y en Colombia no se tiene una legislación fuerte que obligue a las personas a la conservación del medio ambiente. Entonces, como tal, pues son las conclusiones. Espero pues estén muy interesados en el proyecto. Muchísimas gracias.